Bien, esta clase entonces, en base a lo último que debemos nosotros revisar sobre los procesos principales de la colonización hispánica, portuguesa, que son los dos elementos que nosotros hemos revisado, vamos a hacer un recuento del tema anterior, interpretaciones del sistema económico colonial introducido por España. Pero, ¿cómo vamos a hacer de ahora en adelante? Ya que ustedes deben ir conformando su pensamiento hacia qué nos falta este quimestre y el próximo año y salimos. Entonces, yo les he puntualizado un objetivo en cada una de estas clases que inicia con un verbo y en general lo que hemos visto como tema. Si yo les pregunto qué vimos la clase anterior, está encaminado en base a ese objetivo. De hecho, es decir, si el objetivo fue construir interpretaciones del sistema económico colonial introducido por España en nuestro territorio, en América, la idea es que den elementos que nos permitan construir estas interpretaciones. Vamos entonces con el resumen o con el análisis de la clase anterior. ¿Qué vimos la clase anterior? Vamos puntualizando. ¿Quién desee? ¿Cuáles eran los elementos puntuales? La plurinacionalidad y la interculturalidad en el Ecuador. La plurinacionalidad y la interculturalidad. A ver, déjeme ver un ratito. Hoy es miércoles, ¿no es cierto? Sí. Toca historia. Ah, Saca no, el otro cuaderno. perdón, dice, me No confundí. se preocupe, no pasa nada, pero esté atenta. Vamos. ¿Por qué les digo esto? Porque el tema es interpretaciones del sistema económico colonial. ¿En qué materia estamos? Dicen, ahí está. Dios mío. Cuaderno de historia. Por Dios, miércoles, hoy historia. Ya, Ya. yo sé, el profe da algunas materias y estamos cansados de verle, pero historia. ¿Hecho? Vamos, ¿alguien más? ¿Qué vimos la clase anterior? No se preocupe, no pasa nada. Sistema económico colonial. Sí, pero nuevamente repito, el objetivo es construir interpretaciones de este sistema económico colonial. Entonces, ¿qué sustentan estas interpretaciones? ¿Qué elementos podemos decir propiamente que conforman el sistema económico colonial? Que los españoles tenían un dominio sobre los portugueses en la repartición de las tierras. Que los españoles tenían que los portugueses solo con ellos un convento obligatorio. Me queda dudas, Alison, ahí. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que los españoles fueron los primeros en llegar a América y en base a eso generan el Tratado de Tordesillas con los portugueses que son sus amigos cercanos y quienes tienen el paso para llegar a la India. Es decir, es un convenio, ¿sí? Ya vamos con lo que es el dinamismo, Dayana. Vamos con eso, pero vamos puntualizando. Voy a hacer yo un resumen para tener una idea de aquí en adelante cómo vamos a ir intentando realizar los resúmenes más amplios. Hemos puesto por lo menos 3 elementos puntuales del sistema económico colonial. El sistema económico colonial introducido por España principalmente se basó en la tierra, es decir, en la obtención de terrenos por los cuales se asentaron las haciendas y en donde directamente se va a dar la conformación de este sistema económico impulsado desde la tierra. Todos los productos que se obtenían en América entonces iban a ser encaminados hacia Europa. España iba a determinar con sus colonias un sistema hermético donde simplemente las colonias podían comerciar con España. 2 elementos entonces. La tierra como el fundamento de donde se obtienen la materia prima y esa materia prima va a ser comerciada simplemente con España desde las colonias. Segundo elemento puntual. Además de la tierra, de este sistema terrateniente, los españoles llegaron a América buscando
riquezas. Una de las riquezas más importantes es el oro y la plata. Entonces también le van a dar énfasis a la minería como un elemento importante dentro del sistema económico. Pero la minería, como está dentro de un contexto en el cual no tiene la posibilidad de generar alimento o vestimenta, va a impulsarse gracias a la manufactura y a los alimentos obtenidos en las haciendas. Las haciendas van a abastecer, por decirlo de otra forma, a las minas. Este elemento, oro y plata que se obtiene, también es comerciado con Europa gracias a España y a los puertos de Sevilla y Cádiz, que son los principales o las principales entradas hacia el resto de Europa. El tercer elemento, si nosotros vemos minería y hacienda, quienes trabajan ahí principalmente son los indígenas. Por lo tanto, la fuerza de mano de obra en el sistema económico colonial va a ser los indígenas. La colonia está fundamentada en su sistema económico colonial, por lo tanto, en la tierra, en la minería, gracias a la fuerza de trabajo indígena, con el comercio a Europa por los puertos españoles, que dominan el control, dominan y controlan todos los pasos de América hacia Europa. Dentro de esta consideración vimos dos elementos que perjudicaron el impulso del sistema económico colonial español, que son los piratas, por un lado, y por otro lado, que España no producía mayormente materia elaborada, sino que Inglaterra, Francia, Holanda tenían la producción mayoritaria de estos elementos elaborados, lo que mermaba en cierta forma el poderío español. El sistema económico colonial, por lo tanto, está fundamentado en la tierra, en la producción de materia prima en general. Materia prima que el impulso de la economía colonial española específicamente está en el dominio de los pasos de las colonias hacia Europa. ¿Con qué ganaba principalmente España? Con los pasos, con los puertos. Al dominar los puertos, entonces domino el ingreso de los productos. ¿Y quién gana directamente por esa venta? Van a ser los españoles. Esa es la síntesis de lo que hemos visto en la clase anterior. De una forma, espero que sea sencilla, tratando de explicar cada uno de los elementos en base al objetivo, que era construir interpretaciones. ¿Cuál es nuestra interpretación? Los dos elementos, tanto los de la producción, que son la obtención de materia prima, y el control de los puertos, que determinan claramente el poderío español. Eso es todo. Así vamos a intentar ir trabajando esta perspectiva. Ahora, lo que me preguntaba Dayana sobre el tema directamente del dinamismo. Decíamos que para los españoles las ciudades son fundamentales. Las ciudades que controlan, dominan el comercio interno. Esas ciudades eran altamente dinámicas. Quiere decir movimiento dinámico. Por ejemplo, como les decía yo, los mercados, donde se podía encontrar diversos productos obtenidos de los sectores principalmente rurales. Dinamismo es movimiento, que las ciudades estaban en constante movimiento, venían de un lado a otro. Esa era una característica propia de estas ciudades de la época colonial dentro del contexto español. A eso se refiere con dinámico. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, inquietud, duda? Bien, no se olviden entonces tomar en cuenta lo que estoy haciendo. No simplemente tal vez recitar o leer el mapa conceptual, sino darle sentido, porque ese es llegar al objetivo que queremos. Para en una siguiente clase intentar hacer este ejercicio de ir complementando. Y cada uno de ustedes, por ejemplo, algún compañero inicie y algo se olvida o algo nos falta, ir complementando y generando resúmenes mucho más amplios. Que por ejemplo, en este caso a mí pudo habérseme olvidado la consideración de las ciudades como un eje central. Vamos con el siguiente tema.
comparación de los procesos de colonización hispánico, portugués y anglosajón. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo es contrastar los procesos de colonización hispánico, portugués y anglosajón. Como les digo siempre, con el verbo nos quedamos porque es el que nos indica qué vamos a hacer. El verbo más el tema, más el título del tema. Vamos a contrastar estos elementos con un objetivo principal: establecer semejanzas y diferencias. Entonces, contrastar los procesos de colonización hispánico, portugués y anglosajón, tratando de establecer semejanzas y diferencias entre ellos. Hemos puntualizado dos procesos principalmente: el portugués y el hispánico en cierta parte, pero es el que más conocemos, es el que siempre hemos estado hablando desde el proceso de historia en estudios sociales, desde octavo. Entonces, tenemos nociones dentro de esta perspectiva. ¿Dónde nos falta un poco en el ámbito anglosajón? La siguiente clase estaremos puntualizando el elemento de lo que se refiere a lo anglosajón, pero debemos puntualizar esto. Los lugares donde se asentaron principalmente: portugueses, británicos, franceses, holandeses. ¿Qué es importante? Que ustedes tengan en mente el mapa. Principalmente Inglaterra, las colonias de la costa del Pacífico, la Guyana y pocas tierras de Canadá. España, que fue el primero en llegar, tiene casi todo el territorio y estaba dividido en virreinatos. Vimos en un video sobre todo el virreinato del Río de la Plata, los virreinatos de Centroamérica, Norteamérica y demás elementos fundamentales. Y el virreinato más importante, el virreinato de Perú, el virreinato de Lima, que es el que controla toda esta parte. Así que fue el más relevante. El virreinato del Río de la Plata se conformó después, ya sabemos por qué, por la incursión de los portugueses. Holanda, que conforma una de las Guyanas, Francia, una parte de Luisiana, Haití, Canadá y otra Guyana. Entonces, islas, principalmente una parte de Canadá, otra de las Guyanas, y Portugal, las costas de Brasil, que posteriormente ingresaron y conformaron todo el territorio brasileño. Dentro de esta cosmovisión, entonces, España es el que mayormente tuvo una organización. Si se dan cuenta, los ingleses generaron colonias, en cambio, los españoles generaron virreinatos, es decir, reyes prácticamente en el territorio americano. En cambio, los ingleses fueron colonos, fueron llegando a territorios que en su mayoría no estaban mayormente poblados, o que la población no era tan mayoritaria como en la parte del territorio español, sobre todo en América del Sur. Dentro de estas consideraciones, por lo tanto, hay que nombrar el elemento fundamental que fue este proceso. Como les digo, vamos la siguiente clase a ver algunas características de españoles, portugueses e ingleses, que son los más relevantes por la incidencia que han tenido en los territorios, con el lenguaje, con la inmersión de la religión, en cuanto a la utilización de mano de obra y demás elementos, que vamos a ir puntualizando la clase siguiente. Con todo, hoy vamos a dejar asentado algunas ideas para poder ir cerrando esta perspectiva. Los procesos de conquista y colonización llevados a cabo por los españoles, franceses, portugueses, ingleses, no fueron iguales, evidentemente. No es lo mismo conquista que colonización. No es lo mismo un colono o tener colonos que virreinatos, donde la estructura social cambia, donde la conformación
del rey es diferente a llegar a un territorio aparentemente vacío donde yo voy introduciendo criterios. Variaron según intereses particulares que cada una de las potencias europeas tenían. ¿Cuál es la determinación principal para entender estos procesos? Todos los factores en cuanto a procesos son factores de índole económico. Entonces, dependiendo del interés económico, el tipo de colonización o el tipo de conquista va a ser diferente. Acordémonos solo de Brasil y Portugal como los conquistadores y el proceso español y América en general. El proceso español instauró sistemas de virreinatos, le interesaba tener tanto el comercio a Europa como el comercio interno, tener todo este proceso de dominio, de conquista en sí mismo, de instaurar un modelo dentro de América. En cambio, los portugueses, como no le daban mayor criterio a Brasil hasta la inmersión de la caña de azúcar y haber descubierto las minas de oro y plata, simplemente era un comercio ultramarino, un comercio principalmente, como lo llamábamos, transatlántico. Este comercio transatlántico le interesaba a Portugal más en su territorio. ¿Por qué razón? Porque Portugal dominaba también los pasos y tenía control en África. Era más importante lo que obtenían en su territorio, más de lo que se podía generar dentro del propio territorio en América. Asimismo, las consideraciones inglesas tenían otra conformación más de colonización, llegar y asentarse en el territorio. A eso se refiere colonización. Conformar un territorio diferente. Por eso es que los Estados Unidos es los primeros que generan independencia, porque tenían otra visión y otra perspectiva. Y todo depende del ámbito netamente económico. Aún así, existieron consideraciones similares de los procesos de incursión europea en América. Recordemos a Holanda. Holanda también quería extraer caña de azúcar y ellos procesaban y la hacían azúcar. Querían dominar el territorio portugués. Entonces, la relación económica entre Holanda y Portugal era similar. Pero los portugueses expulsaron, ya sabemos, de su territorio y se quedaron solo con un fragmento los holandeses. Pero tenían una idea similar, por lo menos en América del Sur, la misma idea de obtener réditos económicos en cuanto a la producción de caña de azúcar, en cuanto a la dominación de los y las personas esclavizadas, de los esclavos en general. Eso como contexto. Les voy a dejar ahí ese contexto, la idea de la colonización. Vamos a ver un video en la siguiente clase sobre la colonización en América del Norte, tratando de comprender las similitudes y diferencias para tener ya un contexto global y cerrar dentro de esta perspectiva. Con eso terminamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Solo he hecho un balance. En la siguiente clase no vamos a preguntarnos sobre qué vimos la clase anterior, porque este es un balance, tratando de entender lo que hemos visto en general. Todo lo que hemos visto nos ayuda a comprender este último tema. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Bien, con eso cerramos.